Un tercer tipo de receptor que podríamos tener es el receptor homodino o un receptor heterodino simple pero con 0 IF, es decir, que la frecuencia intermedia es directamente 0. Este receptor consiste en coger la señal que nos llega de la antena y multiplicarla por un oscilador local que esté situado justo en el canal que nosotros queremos pasar a banda base y luego filtrar en banda base. Vamos a verlo gráficamente aquí. Tenemos nuestra señal, la señal deseada, que está en omega RF, y el oscilador local lo situamos justo donde está la señal deseada, de forma que al mezclar estas dos señales, el canal deseado pasa directamente a 0 Hz y por tanto ya aquí podríamos recibir la señal. Como decimos entonces, lo mismo que un receptor heterodino simple, solo que en lugar de trasladar la señal a una frecuencia intermedia que esté, pues por ejemplo por aquí, la bajamos directamente a banda base. La ventaja de este receptor es que es muy simple, es igual que el receptor heterodino simple. Y además evita el problema de la frecuencia imagen, puesto que cuando teníamos el oscilador local aquí había una frecuencia imagen por este lado aquí, pero aquí ya no hay frecuencia imagen. De hecho, la frecuencia imagen es la propia señal que queremos deseada, por tanto no habría problemas con la frecuencia imagen. Y además no habría que usar aquí después un filtro paso banda, sino ya directamente podríamos usar un filtro paso bajo, con lo cual es mucho más sencillo de hacer. Para señales digitales, entonces, el receptor homodino o 0 IF sería, en lugar de tener un solo mezclador, tener dos mezcladores, uno para la señal en fase y otro para la señal en cuadratura, pero es exactamente el mismo concepto. El problema de este receptor homodino o de conversión directa, que se suele llamar también, son los siguientes que se representan en esta transparencia. El principal inconveniente es los offsets de continua. A ver, tenemos que recordar que cuando bajamos la señal directamente a banda base, a 0 Hz, 0 Hz es continua, tal y como lo representamos aquí. Banda base, es decir, 0 Hz es continua. Y por tanto, cualquier tensión de continua que haya en nuestros circuitos podría estar enmascarando la información que llevan nuestros canales. Y por tanto hay que tener mucho cuidado con la tensión de continua, hay que controlar muy bien los niveles de continua que tengan nuestros circuitos de procesado de señal en banda base. Estos niveles de continua pueden aparecer por muchos factores. Por ejemplo, supongamos que el oscilador local, con el que vamos a multiplicar la señal que llega de RF, parte del oscilador local, a través de las diferentes partes del circuito, se nos cuele hacia la entrada que entra por aquí, la entrada de la antena. A través de sustrato, a través de diferentes elementos parásitos que tenga nuestro circuito, podría suceder que parte del oscilador local se cuele hacia la otra entrada del mezclador. Cuando se mezcla el oscilador local que entrase por aquí junto con el oscilador local que entrase por aquí, pues esa mezcla produciría un nivel de continuo a la salida. Produciría una señal en 0 Hz y por tanto esa señal de 0 Hz podría enmascarar nuestra señal, como decíamos, la señal deseada. Y por tanto habría que intentar minimizar toda fuga que se nos fuese desde la entrada del oscilador local hacia la entrada, a la otra entrada por donde viene la señal de RF. O lo mismo que sería las fugas de interferencia, es decir, si la señal con la que nosotros, o sea, el canal deseado que nosotros queremos recibir, parte de esa señal se cuela hacia la patilla de entrada del oscilador local, pues omega RF multiplicado por omega RF también genera problemas de interferencias en continua, genera niveles de continua. Por tanto, es evidente que hay que intentar aislar estas dos patas del mezclador lo máximo posible. Otro inconveniente que tendríamos en los receptores homodinos de conversión directa sería la posible asimetría en los canales I y Q para receptores digitales. Hay dos formas de hacer lo que es la demodulación en fase y en cuadratura. La que conocemos es esta de aquí, que normalmente es la mejor. La señal de RF es multiplicada pues por aquí con un coseno y por aquí por un seno, gracias a este desfasador de 90 grados, que es lo que hace que si aquí sale un coseno para multiplicar aquí con el mezclador, pues desfasado a 90 grados tendríamos aquí un seno y por tanto tendríamos aquí la señal en fase y la señal en cuadratura. Esa sería una opción. Y la otra opción podría ser dejar el oscilador local el mismo para ambos mezcladores y desfasar lo que es la señal de RF. Por aquí vendría la señal de RF tal cual llega y por aquí vendría la señal de RF pero desfasada a 90 grados. Y tendríamos aquí entonces la señal en fase y la señal en cuadratura. El efecto es el mismo.
pero el problema del desfasador es que si cambia solamente la fase sería perfecto. Es decir, si la señal que hay aquí pasa a la salida solamente cambiando la fase pero no cambia la amplitud, perfecto. O lo mismo por este lado, si el oscilador local va a la salida con la misma amplitud pero solamente desfasado 90 grados, perfecto. Pero normalmente los desfasadores también tienen problemas de que no desfasa, o sea, desfasa bien, pero no modifica un poco lo que es la amplitud de la señal. Y si se modifica la amplitud de la señal, en la constelación I y Q que tendríamos en la salida, que debería ser así, perfecta, podría estar pues de esta otra manera. Y entonces podríamos tener desplazados los símbolos, y al tener desplazados los símbolos, pues podría interpretarse pues donde hay un símbolo que se ha recibido otro o viceversa. Entonces hay que tener mucho cuidado con los desfasadores que utilicemos en los sectores digitales. Otro inconveniente de los sectores homodinos es que si hubiese distorsión de segundo orden por ejemplo, en el amplificador, cuando vamos a suponer que tenemos a la entrada, aquí en la entrada tenemos el canal deseado y también otras dos interferencias por ahí, en F2 y en F1, ¿vale? En el punto B vamos a tener esto mismo amplificado gracias al amplificador, pero si este amplificador tiene un poquito de distorsión de segundo orden, podría aparecer también señal en F1 menos F2. Y si esa señal que está aquí, esta que estamos hablando, F1 menos F2, que esté aquí, por culpa de la distorsión de segundo orden del amplificador, se nos cuela hacia la salida, si parte de esta señal se nos cuela a la salida, donde va a estar el canal mío, el canal deseado, pues entonces sería muy difícil quitar esto para quedarnos con el canal deseado. Eso se debe a como decimos, que si aquí hay distorsión de segundo orden y además se nos cuela esa señal hacia la salida, pues podríamos tener este problema que es difícil de filtrar nuestro canal. Y eso también habría que intentar minimizarlo. ¿Cómo? Pues intentando evitar la distorsión de segundo orden del amplificador de ruido y también intentando que el feed-through, que se llama de este mezclador, sea lo más pequeño posible. Y otro inconveniente que podemos tener también en los sectores homodinos de conversión directa es que cuando estamos trasladando la señal directamente a banda base, es decir, a 0 Hz, podríamos tener problemas con el ruido flicker. Tenemos que recordar que el ruido flicker es un ruido que a baja frecuencia aumentaba muchísimo. Es decir, y en 0 Hz es donde más ruido flicker hay. Entonces, nuestros transistores, con los que estamos haciendo todo lo que es la electrónica de procesado de la señal en banda base, pues van a tener en banda base mucho ruido flicker, y por tanto hay que tener cuidado con diseñar bien esa electrónica de banda base, pues intentando minimizar todo lo que es el ruido flicker. Y por último, también comentar un problema que podría suceder es que las fugas del oscilador local, si el oscilador local si se producen fugas del oscilador local hacia lo que es la entrada, la antena esta de aquí, y se irradia señal hacia el exterior, pues esas señales que se irradian hacia el exterior, como decimos aquí, podrían generar interferencias en las bandas de autorreceptores. Y para eso están los organismos oficiales que nos dicen cuánto es la señal máxima que podría salir hacia fuera de nuestro receptor para que no moleste a los receptores de otro servicio.